Buenas noches. Tengan muy buenas noches, Mayri y todos los que veo conectados. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso 5 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Así de manera breve, solo quiero mostrarles porque mañana me voy a detener un poquito más porque hay más tiempo, con las indicaciones para la exposición. Pero las indicaciones ya están en plataforma, les envío un mensaje, espero las hayan descargado. Las indicaciones está la rúbrica también en el mismo documento y es una exposición donde ya están planteados los contenidos que usted va a preparar. Contenidos de la unidad número 4. Son 3 contenidos que son los principios y fuentes curriculares, los principios curriculares que guían el proceso de construcción de los diferentes planes de estudio, que es lo que vamos a ver el día de hoy, los diferentes tipos de planes didácticos, que es lo que vamos a ver el día de mañana, y sobre estos temas giran, ¿verdad? Giran el tema o la exposición o la tarea que ustedes van a desarrollar. Aquí están las indicaciones sobre lo que van a hacer, qué programa van a ocupar, cuánto tiempo debe durar el video. Hay un rango de tiempo que es de 6 a 9 minutos como máximo, mínimo 6, máximo 9. Y no es necesario que usted salga en todo el video, pero sí en el primer minuto debe salir usted. Eso se entiende en esta indicación. Y luego aquí hay otras indicaciones. La fecha límite de entrega de la tarea es el 11 de noviembre y tendrá, por alguna dificultad que usted tenga, 3 días para que usted pueda, como fecha límite, ¿verdad? Para la entrega del video hasta el 15 de noviembre. A las 11:55. Entregas posteriores no serán tomadas en cuenta para revisión. Eso es de tomarlo bastante en cuenta, ¿verdad? Porque yo como tutora, aunque usted me escriba y me explique y sea válida la justificación por la cual usted no pudo haber entregado la tarea a tiempo, pero esa decisión de calificarles la tarea, pues, no está en mis manos, ¿verdad? Toda solicitud de calificación de tarea que haya usted entregado extemporáneamente, tiene que usted enviarla al coordinador, ¿verdad? De la asignatura, porque con todo, ¿verdad? Mi voluntad y mi deseo de poderle ayudar, pues no puedo, ¿verdad? Esa autorización, toda autorización sobre algunas acciones, ¿verdad? Como la calificación de una tarea entregada fuera de tiempo, pues no la puedo tomar yo, ¿verdad? Es el coordinador quien toma la decisión, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta eso de no entregar fuera de tiempo la tarea. Entonces, es un video que van a realizar sobre estos 3 contenidos. Hay indicaciones que el día de mañana lo vamos a socializar, ¿verdad? De una manera más detenida. Pero son unas cuantas indicaciones y aquí está la rúbrica en el mismo documento que deben de tomar en cuenta, ¿verdad? En los aspectos, luego se detiene usted a leer en qué consiste cada uno de los aspectos, pero está la originalidad como aspecto a evaluar, el diseño de la información, relación con el tema y la ortografía. Entonces son 4 aspectos que tiene este documento, y sobre el video que tiene el 60% de la ponderación están los aspectos a evaluar, que es las generalidades, orden y coherencia, dominio del tema y la presentación. También aquí hace un puntaje de 60% o 6 puntos de la nota y del informe escrito 4 puntos. Entonces, así está desglosado pues esta tarea. Como fecha límite el 11, el trabajo escrito. Este sí no tiene 3 días, ¿verdad? De gracia. El video sí, por alguna complicación que usted tenga, pues le dan hasta el día 15, ¿verdad? Como fecha 15 de noviembre, hasta las 11:55. No vayamos a esperar esta hora también, ¿verdad? Porque a veces hay problemas de conectividad
y empieza la angustia, ¿verdad? Si me quedo sin entregar la tarea, entonces eso ya es un problema. Entonces, tratemos de entregarlo antes de esa fecha. Bueno, entonces comentaba que el día de mañana voy a detenerme un poco más, ¿verdad? Les invito a que quienes no lo hayan descargado, lo descarguen, lo lean. Ya estamos en las últimas actividades. Ya estamos en las últimas actividades de la asignatura. Entonces le voy a invitar a que usted pues vaya leyendo pues los documentos, porque hay unas tareas, yo les compartí, hay unas actividades que están pendientes y esa es una, ¿verdad? Que está próxima, pero están otras que es la del proyecto 2, una tarea 2 y un portafolio. Entonces, observe que examen parcial no hay, pero sí hay, después de la entrega de este video y del documento, hay actividades pendientes, ¿verdad? Que son 3. Bueno, el día de mañana entonces voy a atender las dudas, los voy a invitar a que lean, ¿verdad? Detenidamente esta indicación, la consigna y la rúbrica de ambas partes, ¿verdad? Que incluye la tarea. Bueno, sobre uno de los temas que están propuestos, que es el segundo tema, es sobre el proceso, ¿verdad? O los pasos que guían para el diseño de los planes didácticos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Algún comentario que usted quiera hacer, pues tiene el espacio para que lo haga. Y este es el tercer documento que usted encuentra en la plataforma. Es un documento un poco extenso. Hoy vamos a empezar a analizar esta teoría, ¿verdad? Bueno, y la primera parte que corresponde al proceso por seguir para el diseño de planes didácticos. Bueno, los planes didácticos que empieza desde la elaboración de la currícula nacional y otros documentos que están relacionados de manera directa con la currícula, y uno de ellos son los planes didácticos. Dentro de estos planes didácticos están también los planes didácticos por especialidad. Estos planes didácticos por especialidad también en ellos están o incluyen los planes didácticos por especialidad, pero también por niveles y de manera concreta estos planes didácticos llega a las manos del docente a través de los programas de estudio, que es como el nivel micro, ¿verdad? Del currículo, ¿verdad? Nacional es el nivel micro, que es donde concretamente nosotros tomamos el programa, lo leemos, ¿verdad? Lo analizamos y empezamos pues dentro de ese análisis a tomar, ¿verdad? Cuáles son ese lineamiento, ¿verdad? O la línea del planeamiento que yo voy a elaborar. Entonces, uno de los procesos para el diseño de los planes didácticos es tomar en cuenta los principios curriculares. Los principios curriculares son 4. La primera que corresponde a la continuidad. ¿Y a qué se refiere la continuidad? La continuidad se refiere a poder hacer un plan didáctico donde se integren de manera coherente y secuencial las áreas del saber, pero dentro de estas áreas del saber están de manera prioritaria como punto de partida a los estudiantes, porque recuerde que es enfocado el estudiante que se elabora toda la tarea, ¿verdad? De elaborar un plan didáctico. Cuando decimos tomar en cuenta a los estudiantes, recuerde que los estudiantes dentro de su proceso de formación
Es la tarea, ¿verdad?, de un sistema educativo, es poder diseñar un plan didáctico que responda a las necesidades de la sociedad, que la sociedad demanda. Esta sociedad, dentro de un marco, ¿verdad?, económico, social, político, y que el ser humano, ¿verdad?, que se esté formando dentro de las aulas responda, ¿verdad?, o sea capaz de responder a las demandas de esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de la continuidad, se refiere a poder elaborar, poder integrar los elementos dentro del plan didáctico, como son los contenidos, los objetivos, las metodologías, de manera gradual y por niveles. ¿Qué quiere decir? Que no se note una ruptura, como por ejemplo cuando los niños finalizan el nivel de parvularia y van a primaria. Esa ruptura no debe de existir, sino una continuidad. El niño pasó a otro nivel, pero el programa de estudio, por ejemplo, de primer grado, es la continuidad de lo que se ha visto hasta preparatoria, ¿verdad?, o Kinder 6. De la misma manera, cuando los estudiantes finalizan sexto grado, que es otro ciclo, ¿verdad?, que finalizan y pasan a séptimo, no debería de notarse esa ruptura, sino debe de haber una continuidad. Lo mismo de noveno a bachillerato, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por ejemplo, note usted en matemática. Note que cuando pasan de sexto grado a séptimo grado, los alumnos empiezan a notar un comportamiento, ¿verdad?, en cuanto a la asignatura. Yo no sé si ustedes han observado cuál es la actitud de los estudiantes hacia la asignatura, si es positiva o es negativa. César, que trabaja negativa. Negativa. Oigo un comentario. Comienza a ver el álgebra. Ah, interesante. Lo que usted dice tiene razón y yo lo he notado. Cuando ya empezamos a ver álgebra, los estudiantes empiezan a poner un poco de resistencia, un poco de apatía, miedo porque por ejemplo, los papás o los tíos o los mismos familiares también abonan, ¿verdad?, a esa apatía o a ese miedo que los estudiantes sienten por la asignatura. Y lo que usted decía es cierto. Es entrando a tercer ciclo donde notamos esa ruptura y no debería de ser así. El programa SMATE de séptimo grado es un programa muy bonito. A mí me gusta cómo está integrado desde los primeros contenidos porque de una manera sencilla y a los alumnos no se les dificulta, vamos entrando al estudio al estudio de los números, del conjunto de los números naturales, luego vamos con los enteros y así vamos avanzando. De tal manera que hay una unidad en la que ya se empieza a trabajar con ecuaciones. En la introducción hacia las ecuaciones lo hacen de una manera muy ilustrada, de una manera analógica, comparativa en cuanto a poder comparar o relacionar el estudio de las ecuaciones como con una balanza. Y así inicia este tema, ¿verdad?, de las ecuaciones. Entonces, sin darse cuenta los estudiantes, ya entramos a álgebra. Porque hay un momento en que, si bien es cierto, al inicio de esta unidad, donde se empiezan a estudiar las ecuaciones, no se ocupa la letra, sino que se ocupa un cuadrito, y fíjese que las ecuaciones también se ven en sexto grado. Cuando hay, por ejemplo, una pregunta sobre cuánto es el valor de algo que no conocen, pero no ocupan la letra, sino ocupan un cuadrito. Ese cuadrito tiene la misma función de la letra, solamente que no se ocupa la letra, porque ya en las letras, ocupar letras para poder encontrar, por ejemplo, el valor de una cantidad que no se conoce, ya ahí estamos entonces, ya estamos en el álgebra. Entonces,
y fíjese, en ESMATE no se entra de una manera abrupta, y aquí la ruptura creo que no se da. Introducimos al estudiante hacia el estudio del álgebra con las ecuaciones, y este contenido de las ecuaciones también nos ayuda a preparar al estudiante para el estudio de las proporcionalidades, porque ahí es donde ya se empiezan a relacionar dos variables, ya no una, como en las ecuaciones, sino ya integran dos, ¿verdad? Dos variables y la relación que existe entre ellas. Entonces, observe que también proporcionalidad se ve en sexto grado, pero de igual manera, no se ocupa la letra, sino más bien una figura como un triángulo. Para las operaciones también, el triángulo, un rectángulo, un círculo, para no ocupar letras. Entonces, al menos en en séptimo grado, considero yo que no se nota esa ruptura, y usted notará a los estudiantes todavía entusiasmados. Pero no sé si escucha a Francisco decir que ya cuando vemos el álgebra, que es ya de manera concreta, ¿verdad? Y así con pie derecho entramos con el álgebra, es en octavo. Y ahí entonces ya empezamos a notar a los estudiantes desinteresados, apáticos, ¿verdad? Con ese miedo. Y entonces hay que buscar la manera de poder, ¿verdad? Motivar al estudiante, ¿verdad? Porque aquí es donde es octavo y noveno, donde ya esa parte del abordaje formal de las ecuaciones, sistemas de ecuaciones, ya empezamos a trabajar en ese grado. Entonces, hay ciertas unidades que dentro del programa de matemática también, ¿verdad?, les motiva al estudiante, pero hay ciertos contenidos que en los estudiantes representan dificultad. Entonces es ahí donde el docente debe de buscar la manera de, como decía, de que no se note mucho esa ruptura. Sobre esta parte de la continuidad, se observa también de manera generalizada. Yo creo que con ESMATE este problema de la continuidad, creo que del paso de un nivel a otro, de un ciclo a otro, creo que esa ruptura pues no se nota mucho. Pero una de las quejas, ¿verdad?, no solamente en este país, sino en otros, es eso. Y fíjense que lo mismo pasa y pasó. Lo mismo pasó con los contenidos que se desarrollaban en bachillerato. Entonces los estudiantes notaban que, o bueno, los docentes también empezaron a observar esa ruptura, y no había relación con los contenidos que en la universidad se desarrollan con los contenidos que se ven en bachillerato. Entonces, no hay una relación o una preparación del estudiante para los contenidos que se ven en la universidad, por ejemplo. Entonces, ahí también en ese nivel de bachillerato a superior se ha notado esa ruptura, y ha sido una de las deficiencias, ¿verdad?, o de las observaciones que se han hecho a los programas, y no solamente en este país, sino que ha sido un problema, ¿verdad?, que se ha evidenciado en otros países, y de ahí que ha surgido, fíjese que antes los programas de estudio en ciertos años, de 1950 al 60, los programas de estudio estaban enfocados hacia los contenidos, meramente hacia los contenidos. Pero al ver que había una ruptura entre en los contenidos, como decía, de bachillerato a educación superior, es que se hace una reforma y empezaron a considerarse otros elementos como los objetivos relacionados directamente con los contenidos, esos contenidos directamente relacionados con la metodología, y a este se le agrega un elemento más que no había sido considerado, y es la evaluación.
pero la evaluación vista como un proceso constante, un proceso continuo, y no que se llegue a hacer este proceso hasta el final de una unidad didáctica, por ejemplo, sino un proceso, o sea, la evaluación ahora como un elemento, ¿verdad?, que integra este proceso. Entonces, ahí es donde el sistema educativo se refuerza y se va, pues, digamos, se van solventando, ¿verdad?, de manera significativa. Hola. Esta situación. ¿Sí? Disculpe, licenciada. Dígame. Una pregunta. Dígame. No tengo muy en claro quién es el responsable de verificar por qué esos programas se cumplan en los centros educativos. Porque yo pienso de que cada maestro se enseña a su manera y no Sí. enseña según los programas. Vaya, cuando nos referimos al libro de SMATE, el libro es muy bonito, prácticamente está muy avanzado. Yo tuve la oportunidad, oiga, aún para resolver una parte de geometría, si no me equivoco, como en segundo o en el ciclo anterior, acudí a un libro de SMATE, de quinto. O sea, los libros son muy buenos, pero muchas veces el docente no quiere acomodarse o no quiere acoplarse a los lineamientos de ese programa. Entonces, por eso la pregunta, ¿quién sería el responsable en ese caso porque se haga uso de ese material? Fíjese que son bueno, el Ministerio de Educación tiene un equipo de especialistas. Entonces, por ejemplo, los que han diseñado este programa, SMATE, fue un equipo de especialistas. Hay otros que se han encargado de elaborar los libros, otros de revisarlos y hacerles mejoras. De hecho, los libros de SMATE ha salido una segunda edición, creo que desde el año 2021. Si no me equivoco, salió una segunda edición de este material de SMATE 2020-2021. Pero a su pregunta, los encargados de revisar, ¿verdad?, que se cumplan la aplicación de los libros, me dijo usted, ¿verdad? La utilización de los libros. Sí. Fíjese que, bueno, sobre la revisión son los especialistas, pero fíjese, cada departamental, entonces, a su pregunta, cada departamental tiene un equipo. Cuando el programa, por ejemplo, este programa SMATE, que fue un proyecto piloto, ¿verdad?, que se lanzó para ciertos centros escolares y no fue lanzado para todo el país, sino para unos cuantos. De ahí es que se lanzó para todo el país. Pero cuando se lanzó este proyecto, la validación de estos libros y de todo este material del programa se hizo con estos centros escolares. Pero cuando ya el proyecto SMATE fue lanzado a nivel nacional, pues son los encargados, primeramente son yo no sé si reciben el mismo nombre, los asesores pedagógicos o asistentes técnicos, como le cambian nombre. Son ellos los que estaban encargados de revisar, de supervisar el uso de los libros a una jornalización. Sí, fue una presión bastante seria. Pero desde la pandemia, desde que viene la pandemia, pues por la misma situación, pues ya no se hizo, ¿verdad? Pero quienes son los encargados son los asistentes técnicos. Son ellos los que tienen que supervisar que se utilicen adecuadamente los libros. No sé si respondo a su pregunta. Sí, licenciada, sí está bien. Sí, porque, bueno, hay mucho docente que dice, va, yo voy a seguir enseñando a mi manera, porque por mucho tiempo así me entienden mis estudiantes y así le enseñé a muchas generaciones. Entonces, como que la demasiada experiencia, como que no los hace ver más allá o ver otra forma de enseñar, ¿verdad? Porque como repetimos, ¿verdad? El libro está muy bonito, hasta cierto punto bastante avanzado, una muy buena herramienta para los que piensan
estudiar en el nivel superior, vaya, súper preparado, ¿verdad? Pero partimos ahí de la forma o de qué tanto el docente esté dispuesto a implementar esos temas, ¿verdad? Pero sí, gracias, Liza. Bueno, y fíjense que sobre lo que usted menciona y que no los quieren ocupar, sabe que es la resistencia al cambio. Y siempre va a haber un grupo que se resiste al cambio. Y eso es lo primero que usted va a encontrar. Docentes dispuestos al cambio, a hacer cambio, y otros que no. Lo que usted dice son frases, ¿verdad? Que las podemos escuchar o las hemos escuchado, que se quedan con su forma de enseñar por diferentes motivos, pues se resisten a adaptarse al cambio. Bueno, otro de los elementos es la correlación. ¿A qué se refiere? La correlación se refiere a que todos los elementos del plan didáctico estén adecuadamente relacionados. ¿Cómo? Los objetivos con los contenidos, ya lo mencionaba, que los contenidos también estén visto de esta manera, las metodologías propuestas estén relacionadas de manera coherente con los contenidos. Esas metodologías utilizadas o implementadas en las estrategias de mediación o estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de aprendizaje diseñadas y propuestas por el docente para que el estudiante las ejecute, tendrán como uno de los, uno de los recursos, son los diferentes recursos tecnológicos, recursos analógicos, los materiales concretos. Entonces, esos recursos tienen que estar digamos, al servicio, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse las actividades. Y bueno, pero hay algo más. La evaluación vista desde hace muchos años como una actividad que yo voy a realizar hasta el final. No, desde hace varios años y desde hace más de 2 décadas la evaluación es vista como un proceso continuo. Un proceso que es necesario hacerlo durante la ejecución del plan didáctico porque nos aporta mucha información. Uno, del avance del aprendizaje de los estudiantes. 2, sobre el mismo proceso. 3, para la mejora de las prácticas educativas que el docente tiene que hacer. Eso implica que se haga una evaluación hacia esos 3, ¿verdad? Esos 3, digamos, factores o aspectos. Esa información pues nos va a permitir poder hacer ajustes al planeamiento didáctico. De manera macro, lo mismo pasa. Fíjese que para poder establecer para que siempre no se rompa esta correlación y todos estén directamente relacionados, es el estudiante el que debe de participar, porque todos los ajustes y las adecuaciones que se hacen es en la medida que el estudiante va respondiendo, en la medida que se identifiquen los problemas de aprendizaje en los estudiantes, es en la medida en que los estudiantes también, en ellos se identifican las necesidades de aprendizaje que ellos tienen. Y es que los contenidos, para que se propongan los contenidos, primero deben de establecerse los objetivos. Y estoy hablando de una manera general. Y los objetivos deben de responder también a lo que yo mencionaba, digamos, a lo que la sociedad demanda, el tipo de ser humano, el tipo de profesional que se demanda. Entonces, es el estudiante entonces quien va a aportar toda esa información. En la medida que el estudiante se involucre, ¿verdad? En la medida que al estudiante se le involucre en la evaluación que nos permita la recopilación de información, pues en esa medida vamos a tener material para poder hacer ajustes a estos planes y mejorarlos. Yo ya les comentaba en algún momento que hay comunidades científicas que cada cierto tiempo se reúnen y discuten todas las problemáticas. Comunidad científica de matemáticos que se reúnen con el único propósito de poder abordar esas problemáticas y poder proponer soluciones. Entonces, ¿quién aporta la información? Los estudiantes.
pero debe de hacerse de una manera muy cuidadosa, un proceso reflexivo, donde también el docente esté dispuesto también a autoevaluarse. Entonces, la correlación es en ese sentido, que todos los elementos del planeamiento didáctico estén relacionados, que responda a las necesidades educativas de los estudiantes y también a la sociedad que demanda, ¿verdad?, un tipo de ser humano y de profesional. En relación a la secuencia vertical, se refiere a esa relación que existe entre la constitución política. Permítame, no sé si podrá entrar porque a veces no pueden entrar. Sí, bueno. En relación a la secuencia vertical, se refiere a esa relación directa e irrompible de la constitución política, de la ley de educación, de los fines de la educación. Entonces, estos elementos están directamente relacionados para dar lugar a los planes didácticos. Entonces, hay intereses políticos también, intereses económicos, que están reflejados en los planes didácticos. Y es que el sistema educativo tiene como pilares, ¿verdad? Tiene como pilares estos elementos, ¿verdad?, que yo he mencionado. Entonces, si se rompe esa relación o no hay una, no se evidencia esa relación, ¿verdad?, en los planes didácticos, entonces esa secuencia vertical pues carecería, ¿verdad?, de muchos vacíos. Y la otro de los principios curriculares es la coherencia horizontal. Esta coherencia horizontal se refiere a todos los elementos del planeamiento didáctico, partiendo desde los objetivos o competencias, ya lo veíamos en una de las tutorías, el enfoque, ¿verdad?, de los programas de estudio en cualquier especialidad es por competencia. Entonces, la tarea es y el reto es planificar en base a competencias. Entonces, planificamos en base a competencias, entonces vamos a partir desde las competencias, esas competencias relacionadas con los contenidos, esos contenidos relacionados con las estrategias de mediación, las estrategias de mediación relacionadas con los recursos, porque eso es lo que va a permitir que las estrategias pues se ejecuten, para que se desarrollen esas actividades. Y tenemos entonces la evaluación, y algo que y me perdí en la idea es en esto. El tipo de evaluación que nosotros propongamos, porque hay diferentes estrategias de evaluación. Hay diferentes estrategias de evaluación, tomando en cuenta que la evaluación pues se puede hacer de carácter. Dígame usted cómo es la evaluación. ¿Cómo puede ser la evaluación de carácter? Formativo. Tipo de evaluación. Ajá. El tipo de evaluación. ¿Sí? Puede ser de carácter. Sí, le escucho. Puede ser objetiva y subjetiva. Ah, puede ser Objetiva. Uh-huh. ¿Y? Y subjetiva. Objetiva y subjetiva. Es subjetiva. Uh-huh. Esa evaluación subjetiva, fíjese que no la podemos, digamos, no podemos reconocer que hay una evaluación subjetiva, que es la que el docente hace a través de los juicios de valor. Ajá, mediante los juicios de valor. Esos juicios de valor que son las valoraciones que hace el docente respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, que también deben de cumplir, esos juicios de valor deben de responder a ciertas preguntas que el día de mañana lo vamos a tocar, ¿verdad? Así a grosso modo, cuáles son esos aspectos que estos juicios de valor que el docente puede hacer como parte de la evaluación deben de cumplirse. Entonces tenemos la evaluación que puede ser, ¿verdad?, también formativa y sumativa. Entonces, bueno, partiendo de eso, hay diferentes estrategias de evaluación que yo puedo implementar para realizar esta tarea, ¿verdad?, de evaluar
el proceso educativo. Entonces, estos son los 4 pilares: la continuidad, la correlación, la secuencia vertical y la coherencia horizontal, que son la relación entre los elementos del planeamiento didáctico. Bueno, y está el segundo paso, luego de tomar en cuenta los principios curriculares, está el análisis de las fuentes curriculares. Hay que analizarse 3 fuentes. Los estudiantes, y este es el punto de partida. No se puede elaborar un plan didáctico ignorando a los estudiantes, porque si no se toman en cuenta las necesidades, los intereses, las expectativas de los estudiantes, como también las características generales de ellos, se estaría elaborando un plan didáctico que no responda a una realidad educativa. Entonces, al no responder con esa realidad educativa, se estarían elaborando programas de estudio con contenidos que no tienen una relación directa con la realidad del estudiante. No va a responder a esas necesidades, que es lo que el estudiante necesita aprender. Entonces, de manera general, hacer modificaciones a los planes de estudio o hacer un ajuste, ¿verdad? O la reforma educativa como producto, ¿verdad? Del análisis de estos 3 elementos, pues da lugar, ¿verdad? Y solo a través del análisis de esas 3 fuentes es posible mejorar los planes educativos. Fíjese que respecto a esto, vamos a ver, y va relacionado con el contexto sociocultural. Los estudiantes están inmersos dentro de un contexto sociocultural. No podemos ignorar la realidad social ni cultural de los estudiantes. Cuando se trata de poder hacer una revisión a los programas de estudio, se debe hacer un análisis sobre, vuelvo a repetir, la demanda, una sociedad que demanda. Cuando hablamos de una sociedad que demanda, es que hoy, por ejemplo, desde estos últimos años, la utilización de las tecnologías es algo indispensable. ¿Pero qué requiere? Requiere de personas que estén capacitadas, que hayan desarrollado habilidades y destrezas sobre el manejo de estas tecnologías. Entonces, ¿pero quiénes son los encargados, los responsables de poder desarrollar estas habilidades? Son las escuelas. Mande, dígame. Yo pienso es que de primera mano todos los que nos estamos preparando para docentes como los que ya están ejerciendo, porque la educación cada día demanda personas más preparadas. Imagínense que, bueno, en la pandemia hubo algo positivo sobre todo, y yo lo puedo decir de mí mismo, porque allí fue donde yo decidí emprender los estudios superiores. Bueno, y me topé con muchas sorpresas que anteriormente yo desconocía. Sí. Sin embargo, todavía hay muchos docentes que no conocen de plataformas, que no conocen de algunos recursos para la enseñanza. Entonces eso limita a la calidad de enseñanza dentro de los centros educativos. Así es, muy bien, gracias. Lo que usted menciona es una gran verdad. Y ahí es donde también hay que reconocer que también los docentes a pasos agigantados han tenido que aprender. Porque, como usted mencionaba, son los docentes los mismos, también los responsables de poder orientar este proceso. Hoy en todos los procesos educativos hablamos de virtualidad. Quizás hace unos, no nos vayamos lejos, hace unos 5 años quizás implementar la virtualidad en el proceso educativo era algo lejano, ¿verdad? Pero la misma emergencia hizo, ¿verdad?, que acelerar este proceso y todos hemos tenido que aprender. Pero hay un proceso orientado y un proceso guiado dentro de las aulas sobre el manejo de las tecnologías. También, se los comentaba también, a partir de los años 90 se reconoce la necesidad también del manejo de un segundo idioma, el dominio, ¿verdad?, de un segundo idioma. Entonces, ¿por qué?
porque entramos a un mundo globalizado, un mundo, ¿verdad?, que demandaba, ¿verdad?, un tipo de profesional también que manejara las computadoras, que tuviera dominio, ¿verdad?, sobre las tecnologías, un segundo idioma. Y si usted hace un análisis, ¿verdad?, de lo que ahora demanda, ¿verdad?, esta sociedad, son estudiantes que tengan, ¿verdad?, o desarrollen desde los primeros años de escolaridad esas habilidades y esas destrezas tecnológicas. O los estudiantes, usted los ve manejando una computadora como que están manejando el celular. Pero todo esto ha sido un proceso, ¿verdad?, que los mismos estudiantes a través de la práctica, los docentes también, ¿verdad?, orientando este proceso, pues se ha incorporado la tecnología. Entonces, observe que es necesario, ¿verdad?, poder hacer un plan de estudio que tome en cuenta ese contexto sociocultural, económico también y político. Porque si hay digamos, no hay una relación entre los estudiantes que estamos formando dentro de las aulas, aislados de la realidad, pues lo que vamos a hacer es enfrentarlos a un mundo donde con seguridad van a ir a fracasar, no van a encajar. Entonces un plan debe de cumplir un plan didáctico tiene esa responsabilidad, ¿verdad?, de poder responder a esas demandas. Entonces, cuando se ha analizado la primera fuente, ¿verdad?, importante, que es el punto de partida, que es escuchar a los estudiantes, es observarlos también. Y fíjese que cuando se hace el análisis de las fuentes curriculares, que son los estudiantes, partimos de un diagnóstico. Aquí es importante elaborar un diagnóstico, donde a través de diferentes técnicas e instrumentos se recoja toda la información, ¿verdad?, para poder, a partir de ahí, elaborar los objetivos, ¿verdad?, los objetivos que estarían dentro de la currícula nacional. El contexto sociocultural, como ya mencionaba, los estudiantes están dentro de un contexto sociocultural y de hecho ustedes, cuando salgan ya formados, al finalizar este proceso, ustedes también serán, ¿verdad?, el producto, ¿verdad?, de un proceso guiado y orientado, ¿verdad?, que responda a las necesidades. O sea, el profesional que la Universidad de El Salvador presente, ¿verdad?, a la sociedad, serán como docentes ustedes, docentes capacitados, como ya lo decía Bernabé, si no me equivoco, a diferencia de los que ya están, que se han tenido que enfrentar con la dificultad, ¿verdad?, el manejo de la tecnología, la resistencia, que muchos docentes también han manifestado, quizás el miedo, ¿verdad? A veces no es solo resistencia, sino a veces el miedo, o a veces eso de que, yo ya me voy a jubilar, porque esa es otra cosa, ya me voy a jubilar. Entonces, ya ese es un pretexto para no aprender, ¿verdad? Y no se adaptan a este cambio. Entonces, ustedes serán, ¿verdad?, una generación de docentes capacitados, ¿verdad?, con la demanda, digamos, que responda a la demanda, ¿verdad?, de esa sociedad y que venga a beneficiar, ¿verdad?, dentro del proceso educativo a la formación de futuros profesionales capacitados, ¿verdad?, y que se puedan enfrentar a la vida diaria, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos hecho un análisis de los estudiantes y el contexto sociocultural? Aquí es donde al final se proponen las áreas del saber, porque cuando se analizaron las necesidades, las expectativas, las características generales de los estudiantes dentro del contexto donde ellos viven, ¿verdad?, dentro del contexto de la sociedad donde están, entonces ahí es donde se proponen las áreas del saber, que son propiamente los contenidos. Si usted observa, hay contenidos que han desaparecido. Hay contenidos que han desaparecido y no están. Yo mencionaba sobre un tipo de bachillerato, ¿verdad? Los bachilleratos que desaparecieron. Bachillerato académico, que es el único donde yo desde mi experiencia puedo mencionar, que desapareció, tenía propuestas asignaturas muy buenas, o sea, dentro del como conocimiento general,
el arte, ¿verdad? El arte, la filosofía, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, que en las universidades usted ingresa a una carrera y se ve filosofía. Yo lo vi en 2 años en bachillerato, o sea, un bachillerato bastante, digamos, muy bien cimentado y que preparó muy bien a muchos estudiantes para carreras como ingeniería, licenciatura en matemática, profesora de matemática, qué sé yo, arquitectura. Entonces, fue un bachillerato muy, digamos, muy bien estructurado, pero que desapareció. Desapareció y yo creo que fue una, dentro de otros bachilleratos, la verdad que desaparecieron bachilleratos que preparaban muy bien a los estudiantes para ingresar a la universidad. Bueno, entonces, pero desaparecen. ¿Por qué? Porque cambia, ¿verdad? La sociedad es cambiante, evoluciona, demanda, y el sistema educativo también debe de hacer esos ajustes. Bueno, y aquí está lo que mencionaba acerca de la secuencia vertical. La secuencia vertical entre los elementos, entre los diferentes, digamos, documentos, ¿verdad? Como lo que mencionaba, la Constitución Política, aquí dice de Costa Rica, pero lo mismo ocurre acá. La Ley Fundamental de Educación, los dos, ¿verdad? Estos dos documentos, ¿verdad? Dan lugar a la política educativa. Esta política educativa determina también los enfoques curriculares que se adoptan, dando lugar a por ejemplo, a los programas de estudio de cada asignatura, y también define los fundamentos teóricos del currículo. Dentro de todos estos, dentro de los enfoques curriculares, ¿verdad? De donde se adopta un enfoque, también se adopta el tipo de enfoque que define, ¿verdad? La currícula, pero también en ellos están los recursos didácticos. ¿Cuáles serán los recursos didácticos que se van a utilizar, ¿verdad? En el desarrollo de los programas de estudio? Bueno, entonces aquí en esta imagen podemos observar esa secuencia vertical, ¿verdad? O esa relación que existen entre los documentos, ¿verdad? Como la Constitución de la República. Y aquí hay algo importante. Mire, cuando ya se ha hecho el análisis de las fuentes curriculares, cuando ya se han estudiado los principios curriculares, entonces hay un tercer paso. Aquí entramos al diseño curricular. El diseño curricular no se puede hacer si no hay un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Ahí está en estas líneas. Si alguno de ustedes de manera voluntaria lo lee, por favor. Bueno, diagnóstico y diseño curricular. ¿Qué es el diagnóstico? Frida Díaz Barriga, 1993, plantea que el diagnóstico es el análisis de los problemas y las necesidades del contexto o sociedad en que se desarrollará el currículo. Permite realizar un análisis de la realidad educativa, del cual obtiene información valiosa de los factores internos y externos que forman parte del sistema educativo. Muy amable, gracias. Fíjese que el diagnóstico permite hacer un análisis sobre los problemas y necesidades del contexto, dice, o sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad, involucra todo, ¿verdad? Todas las, digamos, todas las áreas, ¿verdad? Que involucra a una sociedad. Entonces, lo que yo decía, no podemos partir o elaborar un diseño curricular si no hay un diagnóstico. ¿Cuál es el peligro de no hacer un diagnóstico? Diseñar un currículo que esté parcialmente alejado de la realidad, y eso sí es un peligro. Entonces, porque lo que yo mencionaba, partimos del estudiante, porque todo el esfuerzo de elaborar un plan educativo es enfocado hacia el estudiante.
Entonces, para poder hacer un análisis se requiere de una información. Esa información cuidadosamente recogida, especialistas, ¿verdad?, que pueden diseñar los diferentes instrumentos para la recogida de los datos y el análisis de los mismos, va a poder permitir identificar las necesidades y los problemas, como dice acá, tanto internos como externos. Esa información valiosa va a determinar, ¿verdad?, de qué manera se va a desarrollar el currículo, se va a diseñar el currículo a partir de su aplicación. O sea, aquí ya se diseñó, pero ahora el currículo a partir de su aplicación debe ser diagnosticado con el fin de conocer su vigencia, valores, problemas teóricos y metodológicos, así como su relación con el contexto y la sociedad en general. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos diseñar el currículum, pero es a partir de la ejecución o la puesta en marcha del currículum, es que nosotros vamos a poder identificar, ¿verdad?, cuáles son esas fortalezas, las debilidades, ¿verdad?, la vigencia del currículum, y la vigencia la determina, ¿verdad?, la medida que la sociedad va demandando un tipo de profesional, un tipo de ser humano. Entonces, un currículo, ¿verdad?, puede tener cierto tiempo de caducidad en la medida que ya no se ajuste, ¿verdad?, a las demandas de la sociedad, también los valores, los problemas teóricos y metodológicos que pueden haber. Y es que mire, lo mismo que ocurre con la evaluación del currículo, lo mismo pasa con su plan didáctico. Usted lo puede diseñar muy bien pensado, con su tiempo, sus recursos, todo bien, pero hasta que usted lo va a ejecutar, se va a dar cuenta qué tan funcional o apegado a la realidad de sus estudiantes es su planeamiento didáctico. Y el planeamiento didáctico tiene una de las características es que es flexible y puede hacer usted ajustes, ¿verdad? ¿Por qué? Por varias razones. Porque las actividades que usted diseñó generaron cierta dificultad cognitiva en los estudiantes, entonces hay que hacerle ajustes, la gradualidad, ¿verdad?, bajar de nivel esas actividades, hacerles ajustes, o quedaron muy abajo y para los estudiantes fue muy fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vamos a hacer ajustes a esas actividades o a otros elementos del planeamiento didáctico. Entonces, se hacen ajustes. Entonces, anotamos esas observaciones y las mejoramos. Entonces, lo mismo pasa acá. Debe de hacerse una evaluación constante del currículo una vez se ha diseñado y se ha puesto en marcha, para poder identificar, como decía, la fortaleza, las debilidades, las problemáticas, ¿verdad?, los problemas que se pueden identificar y hacer ajustes. Pero hay algo que pasa, y ya lo mencionábamos acá. Para poder hacer un diseño curricular, también es necesario, ¿verdad?, involucrar a los docentes, pues somos nosotros los que desde la práctica en las aulas podemos aportar la mejor información, la información más confiable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se trata de hacer un diagnóstico, desde ahí ya hay ciertos sectores, ¿verdad?, en los docentes que muestran resistencia. La otra, en el otro momento donde podemos observar la resistencia es dentro del proceso, ¿verdad?, del diseño. Entonces, son especialistas los que el Ministerio de Educación, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, como un equipo de especialistas para hacer esta evaluación, esta reflexión, ¿verdad?, este análisis y los ajustes. Una vez se haya hecho un cambio, pues de manera como en efecto de cascada, el currículo ha sido modificado, se van a modificar todos los, digamos, todo lo que viene abajo de ellos, que de manera más concreta, ¿verdad?, y digerible para nosotros los docentes es el programa de estudio. Entonces, otro momento en que podemos observar una resistencia al cambio es cuando hay, ¿verdad?, un nuevo programa. Matemática, por ejemplo, es mate. A muchos docentes mostraron resistencia. Y hay otros que todavía, ¿verdad?, no
consideran que es muy complejo en algunos contenidos, ¿verdad? El programa de SMATE, y muestran ciertas dificultades. Bueno, una de las posibles formas de enfrentar la posible resistencia es desarrollar procesos de información en las cuales se comunique lo que se espera realizar y explicar el por qué se quiere hacer. Es decir, mientras tanto, el sector docente esté informado, o sea, los que están involucrados, se les informe cuál es el propósito, por qué se va a hacer. Entonces, en esa medida, los docentes pueden, ¿verdad?, empezar a involucrarse, ¿verdad?, a entender por qué están dentro de este proceso. También se puede involucrar a todos los actores en las diferentes etapas del diagnóstico. Es decir, cuando se hace un diagnóstico, si bien es cierto, la información que vamos a recoger es sobre los estudiantes, pero debe de involucrar a diferentes actores de la comunidad educativa, como la familia, los docentes, ¿verdad?, los estudiantes. Entonces, podemos involucrarlos a todos ellos para la elaboración de este diagnóstico. Entonces, debe de ser un proceso abierto donde todos puedan participar, todos tengan la oportunidad de poder expresarse y de tomar en cuenta también su opinión, y democrático, ¿verdad? Entonces, donde todos los acuerdos que se tomen ha sido de forma consensuada. ¿Y en qué consiste el diseño curricular? José Antonio Arnaz plantea que el diseño curricular es la forma en que se define el currículo y se estructuran sus elementos y fuentes. Díaz Barrigarceo señala que el diseño curricular es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico. Pero le voy a comentar, para ir terminando porque ya son las 8, le voy a comentar que, bueno, y eso ya lo vieron ustedes también, en una asignatura que se llama currículum. ¿Mande? Usted no mira las manitas levantadas. Fíjese que el compañero Carlos y la compañera Mayri parece que querían aportar algo. Dígame, les escucho, perdón, pero estoy proyectando. Dígame. Carlos y Mayri. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Decía que al diseñar el currículum, ¿verdad? Sí. Que teníamos que incluir la opinión de los padres de familia. Ajá, sí. ¿Cómo sería que, digamos, el docente pediría esa información al padre de familia? Porque he tenido experiencia, ¿verdad? Y casi siempre nunca se pide la opinión, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que sería, licenciada? Cuando se involucra a los padres de familia en la elaboración de un diagnóstico, se hace con este propósito de conocer, por ejemplo, digamos, la realidad económica de los estudiantes, los intereses de los estudiantes, cuál es, por ejemplo, la actividad económica, por ejemplo, de la comunidad, a qué se dedican los padres de familia, por ejemplo, el grado de escolaridad de los padres, ¿verdad?, para poder enfocar el esfuerzo, todo el esfuerzo que se haga dentro de un diseño curricular para poder, digamos, elaborar un diseño curricular que incluya elementos que ayude, favorezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tomar en cuenta a la familia es eso, que ellos nos aporten información, ¿verdad?, sobre la realidad familiar, económica, social, de comunidad, ¿verdad?, para poder entender cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, ¿sí? De acuerdo, le iba a decir de acuerdo, licenciada. Ya está claro eso. Vaya, está bien, gracias. Sí. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? ¿Algún comentario o pregunta? ¿Ninguno? Ninguno. Bueno, me disculpan cuando alguien quiera participar, siempre avísenme porque como proyecto desde aquí no puedo ver, ¿verdad? ¿Quiénes quieren participar? Está bien, licenciada.
Bueno, Por mi parte, todo claro, gracias. todo claro. Está bien, Liz. Bueno, continuamos el día de mañana porque creo yo que tienen otra tutoría, ¿verdad? Continuamos el día de Sí, sí. mañana de 8 a 10 y mañana Ya no pues, hay. ¿mande? Está bien, licenciada. ¿O tienen tutoría, tienen otra tutoría? No, yo no. ¿Quiénes tienen tutoría? Ay, Mayri, solo Mayri, ¿verdad? ¿Puedo continuar entonces? ¿Están de acuerdo? O dígame usted, porque ayer propusimos de 7 a 8, pero no sé qué dicen ustedes. Podemos seguir, licenciada. Lo que sucede es que con quien llevamos la otra clase está mal de salud. Entonces podemos seguir otro momento con usted. Ah, bueno. Bueno, entonces continuamos entonces. Solo regáleme un minutito, permítame, quiero verificar algo aquí, permítame. Bueno, entonces continuamos. Y bueno, Díaz Barriga también hace referencia a que el diseño curricular es una respuesta que se plantea en torno a situaciones sociales, económicas y políticas en determinado momento histórico. Entonces, por eso es que el currículo siempre se debe de estar, como decía, en constante revisión, análisis, de tal manera que hay que hacerle ajustes, ¿verdad? Para que siempre esté relacionado, ¿verdad? O en congruencia, ¿verdad? Con, digamos, la realidad en la que nosotros nos encontramos inmersos. Agrega la autora que el diseño curricular orienta la práctica educativa mediante la propuesta de procedimientos acordes con los recursos humanos y materiales. Observe interesante, el diseño curricular debe de orientar la práctica educativa. Es decir, los docentes, ustedes como docentes en formación, los que aquí están también preparándose aún más para dar un mejor servicio, ya son docentes de aula, el currículo nos debe de orientar y nosotros no podemos elaborar un plan didáctico, un planeamiento didáctico totalmente ajeno, ¿verdad?, al programa. Nosotros nos sujetamos al programa. Lo que sí puede hacer usted, bueno, del programa usted no puede quitar nada, no puede modificar nada. Lo que usted puede hacer es, como ya lo mencionaba, hacer adecuaciones curriculares. Las actividades que usted va a proponer, si bien es cierto, todos estamos desarrollando, por ejemplo, en tercer ciclo, estamos ocupando los mismos libros, estamos desarrollando los mismos contenidos, pero la realidad de nuestros estudiantes, ¿verdad? Digamos, el estado, como decía, el estado cognitivo, las características particulares, los intereses, cómo nuestros estudiantes aprenden, eso va a determinar las actividades que yo pueda proponer también y los recursos que podemos utilizar. Entonces, el diseño curricular es, ¿verdad?, digamos, es lo que orienta el proceso, pero somos nosotros los docentes quienes vamos a poner, ¿verdad?, ese sello personal en la forma en que nosotros vamos a adecuar en cada uno de los elementos del planeamiento didáctico, ¿verdad?, el desarrollo, ¿verdad?, de estos contenidos. Entonces, en la redacción del diseño curricular es vital precisar algunas acciones fundamentales, como por ejemplo, tomar en cuenta la posición teórica, el tipo de sociedad y ser humano que se desea formar, la característica y la estructura que va a tener este diseño, la coherencia vertical y los elementos que lo conforman,
los contenidos, la metodología y la evaluación curricular. Entonces, estos elementos, ¿verdad?, que son prácticamente, como dice acá, son acciones fundamentales, ¿verdad?, que se deben de considerar para el diseño curricular, lo va a definir. Entonces, prácticamente estos 7 elementos definen al currículo. Álvarez García enumera las siguientes preguntas a las cuales se le debe dar respuesta en la elaboración del currículo. Es decir, cuando se elabora un currículo hay que preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿para qué se enseñará? Y ese para qué se enseñará responde a los objetivos educacionales que se refieren a los resultados esperables de los alumnos. Es decir, ¿qué es lo que queremos al final del proceso, ¿verdad?, o del abordaje de un contenido o de una unidad didáctica? ¿Qué es lo que queremos de los estudiantes? Entonces, son los resultados esperables de los alumnos. ¿A quién se le enseñará? Esta es otra pregunta que es necesario plantearse y responder. Esta pregunta se relaciona con las características de los estudiantes, sus conocimientos previos y sus necesidades e intereses. ¿Qué se enseñará? Una pregunta también muy importante. Y la respuesta a esta pregunta corresponde a los contenidos o materiales de cada ciclo y nivel. Mire, corresponde a cada ciclo y nivel. También hay otra y es cómo se enseñará. Se refiere a los métodos de enseñanza, las técnicas, los procedimientos que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos. Y la pregunta con qué se enseñará pregunta en relación a los recursos materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Observe que aquí hay una palabra que dice disponibles. Es importante dentro del diagnóstico también que se identifiquen cuáles son los recursos que contamos en la institución, con cuáles recursos podemos contar y que los estudiantes puedan también poder proporcionar, pero que sean recursos de bajo costo, que no implique un gasto extra para los padres de familia y los estudiantes, sino que sean materiales, ¿verdad?, reciclables. En recursos didácticos, ustedes lo están viendo, hay bastantes recursos que se pueden hacer con lo que ya no se utiliza en casa, con lo que podemos encontrar. Entonces, es necesario poder identificar con qué recursos contamos, ¿verdad? Eso es importante. Cada respuesta que se dé a las preguntas está estrechamente relacionada con el enfoque curricular que se adoptó. Así, las actividades, los procedimientos y evaluación deben de ser congruentes con este enfoque. El enfoque que se ha adoptado en la currícula nacional es el enfoque por competencias, de manera general. Entonces, digamos, todas las actividades de mediación deben de, bueno, para empezar, la propuesta de las competencias, ¿verdad?, deben de ser diseñadas de tal manera que todo lo que se haga desde las estrategias de mediación o las actividades de aprendizaje estén relacionadas con las competencias que se desea alcanzar o que desarrollen los estudiantes y con los elementos que van después, como los recursos que vamos a utilizar, la evaluación que se va a hacer. Entonces, estos deben de estar estrechamente relacionados. El nivel de concreción del currículo más próximo a los docentes es el programa de estudio, ya lo mencionaba, es el nivel de concreción del currículo micro, también conocido así, microcurricular. Miguel Zabalza señala que los programas de estudios constituyen el punto de referencia inicial para cualquier profesor que quiera reflexionar sobre lo que debería de ser su trabajo. ¿Algún comentario sobre estas palabras que expresa Miguel Zabalza? ¿Voy a hacer referencia? La verdad que es bastante acertado eso. Cuando Miguel
Zabalza señala que los programas de estudio constituyen el punto de referencia. Es decir, como que nos está dando una directriz, licenciada, donde no nos podemos tirar a enseñar lo que nosotros queremos. Viene el comentario, lo que decíamos anteriormente, cada docente muchas veces enseña lo que él quiere. ¿Qué significa? No usa los programas de estudio, es decir, no tiene un punto de referencia actualizado, valga la aclaración, porque los programas de estudio se actualizan. Por eso es que mencionábamos que algunos tienen su tiempo de vigencia. Entonces hay que estar actualizado, ya que es el punto de referencia inicial. Y dice, oiga, para cualquiera, no solo para unos cuantos, para cualquiera. Y lógicamente, pues esto nos hace reflexionar sobre lo que nosotros debemos, no es lo que queremos, es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias por su comentario. En otras palabras, del programa de estudio no nos podemos separar, ¿verdad? O no podemos elaborar un planeamiento didáctico que no esté relacionado con el programa de estudio. Por eso dice, como usted lo mencionaba, dice el punto de referencia inicial para cualquier profesor que quiera reflexionar sobre lo que debería ser su trabajo. En otras palabras, queremos realizar nuestra práctica educativa, en otras palabras, está directamente relacionado con lo que está propuesto en el programa de estudio. Todo lo que usted proponga que no esté en congruencia con lo que está en el programa de estudio, nos llevará a una práctica educativa no provechosa. Entonces, hay que tomar ¿verdad? Un punto de referencia y de reflexión el programa de estudio. ¿Cuáles son los elementos del planeamiento didáctico? Fíjense que estos elementos son los que están o se reconocen dentro de la secuencia horizontal en los pilares curriculares. Es el cuarto. Los elementos del planeamiento didáctico. Partimos desde los objetivos. Guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos autores lo plantean como propósitos. Son la columna vertebral del proceso, ya que los demás elementos dependen de ellos. Delimitan qué deben aprender los alumnos, por tanto, son el resultado anticipado del aprendizaje de los estudiantes. Yo diría, con el enfoque por competencias que el programa, la currícula nacional ha adoptado, que más que objetivos ahora debemos de hablar de competencias. Y de igual manera, yo ya lo explicaba en una tutoría y los que estuvieron acá vimos que las competencias llevan algunos elementos que llevan los objetivos en su redacción, pero tiene una implicación práctica y profunda que las competencias que los objetivos, porque las competencias van orientadas hacia una finalidad, el para qué, con el fin de, o sea, ¿para qué le va a servir al estudiante que, por ejemplo, calcula el área, por ejemplo, de figuras geométricas? ¿Para qué? Entonces, en los objetivos no tienen ese elemento. Entonces, las competencias tienen un alcance y es para qué le va a servir al estudiante en la vida cotidiana. Entonces, de igual manera, podemos decir que las competencias guían también la acción de los docentes. Entonces, todo esfuerzo que se haga y que esté plasmado en el planeamiento didáctico, como en la fase del diseño, debe ser orientado al alcance o al logro de estas competencias. Entonces, por eso dice que son la columna vertebral del proceso. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener nosotros como docentes, número uno, claro, qué es lo que queremos que el estudiante logre. Dos, la competencia debe de ser enfocada hacia el estudiante, porque es, ¿verdad?, hacia él que va enfocado este proceso. Patricia del Carmen Gil Chavezna plantea que los objetivos deben de tener 3 características básicas. Uno, que sea de aprendizaje. ¿A qué se refiere que sea de aprendizaje? ¿Alguna? Karen, ¿puede leer por favor esta diapositiva?
Sí, Gracias. Patricia del Carmen Gil Chavezna en el 2000 plantea que los objetivos deben tener 3 características básicas. 1, que sea de aprendizaje. El objetivo debe estar en función del aprendizaje que debe lograr el estudiante y no en la enseñanza que realiza el docente. 2, exprese un resultado. El objetivo debe expresar el resultado final que se debe lograr cuando finalice el proceso de enseñanza y aprendizaje. 3, que se pueda observar. Esto implica que la conducta expresada en el objetivo puede ser observada externamente, ya que el docente debe evaluar a los estudiantes. Por lo tanto, evalúa lo que observa. Muy bien, muy amable, gracias. Vamos a ver, no, ya no continúo. Fíjense que tiene esas características. 1, que sea de aprendizaje, que exprese un resultado, o sea, que nosotros podamos al final del abordaje de un contenido, de una unidad, que pueda ser observado y evaluado para poder obtener, ¿verdad? O determinar, ¿verdad?, si logramos el resultado que esperábamos en los estudiantes o el grado, ¿verdad?, hasta donde el estudiante logró alcanzar, ¿verdad?, lo que habíamos propuesto y que se puede observar. Y eso que se puede observar hay que tener mucho cuidado cuando elaboramos un objetivo de aprendizaje o las competencias. De acuerdo a lo que yo explicaba en la tutoría y lo vimos, son los objetivos de aprendizaje operacional, son las mismas competencias. Que una característica que debe de tener el objetivo es que se pueda observar. Entonces, cuando nosotros elaboramos los objetivos, porque si hablamos de objetivos o hablamos de competencias, ya lo mencionaba también en la tutoría, la competencia de la unidad es la que usted va a encontrar en el programa, pero no va a encontrar las específicas, no las va a encontrar. Esas nosotros las diseñamos, las elaboramos. ¿Cómo? Relacionadas con los contenidos. Entonces, si un programa de estudio, una unidad en un programa, tiene, por ejemplo, 5 contenidos, entonces se elabora la competencia para cada contenido. Y en la redacción de una competencia o de un objetivo de aprendizaje operacional, debemos de tener cuidado con el verbo que vamos a escoger para poder elaborarlo. ¿Por qué? Porque el objetivo debe de ser un objetivo que se pueda observar. Entonces, el mismo verbo nos está diciendo que, por ejemplo, el estudiante, una competencia es calcular el área, por ejemplo, de figuras geométricas del entorno, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, determinar, ¿verdad?, el costo, porque hay problemas del cálculo de área que, por ejemplo, nos pueden plantear, ¿verdad?, problemas como cuánto alambre, ¿verdad?, cuántos metros de alambre se van a ocupar para acercar un terreno de forma rectangular. Si el metro de cada alambre cuesta tanto, entonces problemas como esos, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a plantear una competencia donde permita, ¿verdad?, que el cálculo del área, por ejemplo, o el perímetro, el cálculo del perímetro, porque este que yo acabo de mencionar va relacionado con el perímetro. El cálculo del perímetro permita al estudiante, por ejemplo, poder determinar el costo, ¿verdad?, para poder, por ejemplo, cercar, ¿verdad?, este terreno. Entonces, de manera general, se puede plantear una competencia que nos lleve a proponer problemas del entorno de la vida del estudiante. Pero, ¿qué quiere decir calcular? El verbo calcular es una acción observable. ¿Por qué? Porque yo voy a observar que el estudiante calculó, por ejemplo, el perímetro o área, depende cómo hagamos, ¿verdad?, la propuesta del problema. El estudiante va a calcular, para calcular
va a tener que medir, ¿verdad? Puede ser que lo llevemos, por ejemplo, a que determine, por ejemplo, el perímetro, por ejemplo, de la canchita que hay en la escuela, el área, entonces tiene que medir. Entonces, desde ahí nosotros ya empezamos a observar que está haciendo las mediciones, que las ha hecho correctamente. Luego, con esa información que tiene, va a aplicar la fórmula, correctamente realizar las operaciones. Entonces, es un proceso que se puede observar. Entonces, cuando se redactan los objetivos de aprendizaje o las competencias, hay que tener cuidado con el verbo que vamos a escoger, porque hay verbos que no son adecuados para la elaboración de objetivos de aprendizaje, porque no nos permite observar características de los objetivos. Álvarez García plantea que los objetivos específicos del planeamiento didáctico deben de estar redactados de acuerdo con el estado de desarrollo mental de los alumnos. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque los objetivos de aprendizaje operacional o competencias debe de tener o debe de reflejar una gradualidad en cuanto a lo que queremos desarrollar en los estudiantes o que ellos logren desarrollar. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no conocemos o si nosotros no conocemos el estado de desarrollo mental de los alumnos, ¿y eso cómo se puede hacer? A través de una prueba diagnóstica, no necesariamente una prueba escrita, sino de diferentes maneras. Usted puede ir recogiendo información de los estudiantes en diferentes momentos. Usted puede recoger información que le va a permitir a usted a través de esa información cuál es el nivel, ¿verdad?, de dificultad en que usted va a plantear las estrategias de aprendizaje. Eso obedece también a las competencias. Entonces, ¿qué queremos que los estudiantes logren desarrollar? Si nosotros no conocemos a los estudiantes, podemos elaborar un objetivo de aprendizaje que quede por debajo del estado de desarrollo mental de los estudiantes o por arriba. En ambos casos, no vamos a, por un lado, a perder el interés de los estudiantes, ¿verdad? Porque es muy fácil lo que se le ha planteado, por el otro también por la dificultad que puede representar. Entonces, desde el desarrollo, ¿verdad? O redacción, desde la redacción de la competencia, debe de estar, digamos, en congruencia con el estado de desarrollo mental de los alumnos. Los objetivos se pueden desarrollar con los recursos disponibles también. No podemos plantear objetivo o competencia con una finalidad o un propósito cuando requiera del uso de recursos que no tenemos disponibles. Entonces, si no conocemos a través del diagnóstico cuáles son los recursos con los que contamos, podemos proponer una actividad que va a ser muy difícil que se pueda desarrollar porque no contamos con los recursos. No debe de implicar, decía, un gasto para los padres de familia. Entonces, hay diferentes ideas de cómo elaborar recursos didácticos si no, la institución no cuenta con ellos. También los objetivos específicos deben de tener secuencialidad para que se pueda lograr el objetivo general planteado en el programa de estudio. ¿Qué quiere decir? Dentro de la correlación que mencionaba en los principios curriculares, la correlación se refiere también a que los contenidos que se desarrollen parta de lo más simple hasta lo más complejo. Observe usted una unidad de matemática, parte desde los contenidos más sencillos y poco a poco vamos llevando al estudiante a situaciones un poco más difíciles, en la medida que al final las actividades propuestas son complejas, pero y el nivel de dificultad es mayor, pero es posible que ellos las puedan realizar porque ya hay una base
que hemos venido construyendo desde los contenidos más sencillos y las actividades más sencillas. Entonces, usted observa, por ejemplo, la unidad de ecuaciones en séptimo grado, parte de comparar las ecuaciones con una balanza en equilibrio y propone ciertas expresiones donde el estudiante va relacionando qué representa este lado de la balanza, qué representa el otro, y si está en equilibrio, yo puedo ocupar el signo igual. Hasta finalizar con los problemas de proporcionalidad directa e inversa. Hasta ahí. Entonces, llegamos ya al final de esta unidad, entramos a este contenido de la proporcionalidad, que es la siguiente unidad, la unidad número 6 de séptimo, si no me equivoco. Entonces, nos prepara, como decía hace un momento, al abordar estos contenidos. Entonces, de manera gradual, también las competencias deben de desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa si no tomamos en cuenta este aspecto? Los estudiantes pueden sentirse en algún momento frustrados, que sienten que no van a encajar con lo que tienen que hacer porque nos hemos saltado quizás algunas actividades que fueron necesarias desarrollarse y propuestas como competencia, ¿verdad? El desarrollo de estas habilidades para que el estudiante pueda hacer lo que sigue. Entonces debemos de tener en cuenta la gradualidad y la secuencialidad de las competencias que vamos a proponer. Las competencias u objetivos de aprendizaje deben de ser evaluables utilizando diferentes instrumentos. La evaluación no siempre es sumativa, debe de hacerse una evaluación formativa. Y dentro, yo creo que vamos a tomar este tema, la evaluación en el planeamiento didáctico, y vamos a identificar que hay diferentes técnicas e instrumentos que podemos ocupar para realizar una evaluación sumativa, como para poder realizar una evaluación formativa. Y no está solamente en la prueba escrita, en matemática o la guía de ejercicio, y nos casamos, ¿verdad? Con esos instrumentos. Elaboración de desarrollo de una guía de ejercicio, una prueba escrita. No hay otras. Hay otras actividades que se pueden hacer con los estudiantes. CIMED plantea que los objetivos específicos deben expresar lo que se ha previsto alcanzar como resultado, ser claros y precisos en su redacción. ¿Qué quiere decir? Y ya en la tutoría lo veíamos, cómo elaborar un objetivo de aprendizaje operacional lleva sus elementos y cómo estos elementos se integran de manera lógica y secuencial para darle sentido a todo el objetivo de aprendizaje. No es necesario que usted incluya tantas palabras, sino más bien las que sean necesarias y que reflejen, ¿verdad?, cada uno de los elementos que debe de contener una competencia. Algo importante, y es que debe de definir un solo resultado por lograr en cada objetivo. ¿Qué quiere decir? Que no deben de haber dos verbos en una competencia o en un objetivo de aprendizaje. No se recomienda que haya más de un verbo. O sea, es un resultado el que queremos lograr. Observe usted los indicadores de logro en el programa de estudio. Aparece solo un resultado esperado. Entonces, y esos resultados en las competencias son los verbos. Son los verbos. Entonces, además de que deben de ser observables, debe de ser solamente uno. Y debe de ir en tiempo infinitivo o en modo infinitivo. Es decir, verbos que terminan en ar, ir. Además de los objetivos, están los contenidos. Fíjese el orden. Primero, después del análisis de los estudiantes, el contexto sociocultural, las áreas del saber, se plantean los objetivos. Luego de los objetivos, ahora podemos definir los contenidos. Y los contenidos constituyen, César, ¿puede leer, por favor?
Sí, con gusto, licenciada. Gracias. Constituyen el conjunto de conocimientos que se encuentran insertos en los docentes, no pueden modificar ni eliminar, pero sí deben contextualizar. Muy bien. Dice, constituye el conjunto de conocimientos que se encuentran insertos en el currículo prescrito y que los docentes no pueden modificar ni eliminar, pero sí debe contextualizarlo. Este es un aspecto que yo ya lo mencioné también. ¿Será que, y en la realidad educativa, será que los docentes respetan esta parte y abordan todos los contenidos? ¿Desarrollan todos los contenidos? Algunos, pero yo pienso que no todos. No todos. ¿Cuáles serán los motivos por el cual un docente Todo no el- desarrolla? Ajá. Recordémonos, licenciada, que, bueno, empecemos por el ritmo de Mm, aprendizaje diferente, ¿verdad? De los estudiantes. Entonces, algún docente, bueno, voy a decirlo así, aunque es bastante contradictorio, hay un docente de que si no ve que la mayoría han aprendido algún tema, se detiene. Entonces, cuando se detiene, prácticamente deja algunos contenidos por ahí en el aire sin enseñarlos, ¿verdad? Entonces, lógicamente los voy a implementar el siguiente día, pero ahí viene quedando ya que el desfase. Se desfasa, ¿verdad? Pero los desarrolla después, Bernabé, o se los salta. Como recuérdese que eso los va llevando, los va llevando. Imaginémonos cuando termine el periodo escolar o el año escolar, prácticamente hay temas de los últimos que me imagino yo que dejan sin enseñarlos. Así es. Gracias por el comentario. Lo que yo mencionaba, y es cierto, pero fíjense que hay, yo lo oí que lo mencionaron, hay algunos docentes que hacen eso, que eliminan los contenidos. Eso es más grave que modificarlo. No se Licenciada, pueden, mande, le escucho. también en mi caso, el profesor que tenía yo en bachillerato, a veces unificaba las partes, como a veces había parte 1 y parte 2 en el libro de mate, entonces lo trataba como de unificar en una clase, porque ya sabía que tal vez había una actividad ese día o algo que obviamente sabía que no íbamos a poder como verlo como se pedía. Ajá, muy bien. Y dentro desde su punto de vista, ¿sí? Podría ser que podría utilizar las herramientas TIC, licenciada, pues digamos para adelantarlo, el tema que no se ha visto. Por ejemplo, utilizar videos de YouTube, que el estudiante lo mire, que en Ajá. realidad al final ni los mira los estudiantes, pero se podría hacer eso, licenciada. Sí se puede hacer. Se puede hacer y esa sería como una estrategia que usted, por ejemplo, como docente, ve, por ejemplo, como decía, no sé quién de las señoritas comentó, porque no puedo ver el nombre, pero decía, el docente lo que hacía es que unificaba contenido. Eso es válido. Eso es válido, porque lo que estaba haciendo era, digamos, no estaba eliminando el contenido, no se lo estaba saltando, pero había una necesidad y por eso unificó, ¿verdad? El contenido. Parte 1, parte 2 se puede. Respecto, otra alternativa de este docente pudo haber sido, ¿verdad? Que les propusiera un video, pero como usted ya mencionaba, los estudiantes no ven los videos, sí, quizás serían unos pocos. Ahora, sí puede hacerlo, pero aquí el reto es, ¿qué va a hacer usted para verificar que los estudiantes lo vieron? Adelantarse para que ellos puedan entender, pero fíjense que el uso de los videos quizás no en todos los contenidos es aplicable, porque hay contenidos que sí necesitan de la orientación del docente desde el inicio, ¿verdad? Del contenido. Entonces, no en todos los contenidos sería
una alternativa, ¿verdad? Viable. Lo otro es que si es viable, ¿qué va a hacer usted para verificar o guiar este proceso? Ahora que los estudiantes no vean solo por ver el video, sino que le hayan sacado el provecho, ¿verdad? Y por el cual usted propuso, ¿verdad? Que vieran el video, que era adelantarlo, ¿verdad? Con el contenido, hacer unas preguntas, por ejemplo. Sí, diga. Sí se podría poner el video, va, pero el siguiente día se podrían elegir al azar algunos alumnos, ¿verdad? Que den algunas respuestas en cuanto al video, para ver qué tanto han aprendido, ¿verdad? De igual manera, si fuera de la parte numérica, si es cierto que lo vieron, pudieran defenderse en cuanto a algunas ideas, algunos procesos que lograron rescatar de lo que han visto. Bueno, lógicamente ahí los que se van a quedar callados son los que no han visto el video. Pero eso también se podría implementar, o sea, no dar la clase general, ¿verdad? Pero para hacer un sondeo, si es cierto que lo vieron y aprendieron algo, se les puede preguntar en unos 5 o 10 minutos para ver qué tanto aprendieron de ello. Así es, muy bien, interesante. Fíjese que si usted no le propone una guía, o unas cuantas preguntitas, no es necesario que sea bien estructurada, haga unas preguntitas que usted le plantea al estudiante para que las responda, eso va a hacer que el estudiante le ponga atención al video. Algo importante respecto a los videos, si usted puede ocupar, bueno, y de hecho, a ustedes en la plataforma les proponen videos para que usted los vea. Hay un propósito, o sea, el video es un buen recurso. Pero con estos chicos, ¿verdad? Que ellos, pocos, ¿verdad? Pueden ver el video. Lo otro es tener cuidado con el tiempo de duración del video. Algunos expertos proponen que un video no puede durar más de 15 minutos porque se aburren. Entonces, y lo otro, un video no puede sustituir a un docente. Sí es un apoyo, es un recurso, pero no va a sustituir, no lo va a sustituir a usted. Usted va a tener que aprovechar, ¿verdad? Como ya lo mencionaba alguien, el video para que ellos avancen. Bueno, no vamos a tener todo el tiempo de la clase, pero yo con este video creo que van a entender qué es lo que vamos a hacer. De ahí retomo las partes del video y ya, ¿verdad? Propiamente nos vamos a trabajar con los ejemplos, por ejemplo. Partiendo de la propuesta del problema, ya ellos con facilidad, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Resolviendo el problema. Pero el video en ningún momento sustituye al docente. 2, no, que sean videos que no duren más de 15 minutos. Y 3, unas preguntitas, ¿verdad? Para que ellos pongan atención, ¿verdad? Y pues que el proceso sea orientado, no solamente ver por ver el video. Porque si es así, cuando usted les pregunte, se va a dar cuenta que los que lo vieron quizás tomaron o prestaron atención a aspectos que no eran tan relevantes como los que usted quería que pusieran atención. Entonces, un video sí puede ocuparlo, pero tiene que ser cuidadosamente, ¿verdad? Pensado cómo lo van a utilizar. Entonces, un contenido no se puede modificar ni eliminar, pero sí lo puede contextualizar. Es decir, usted puede adaptarlo a la realidad y debe de adaptarlo a la realidad de los estudiantes, ¿verdad? Como el desarrollo mental de los educandos. Bueno, y los contenidos sirven de fundamento para el logro de determinadas conductas de tipo cognitivo, psicomotor y afectivo. Estas conductas cognitivo, psicomotor y afectivo, ¿a dónde usted lo ve en el programa? Fíjese que esas están. Los contenidos, dice, sirven de fundamento para el logro de determinadas conductas de tipo cognitivo, psicomotor y afectivo. 3. ¿En dónde los observamos? En el programa, ¿dónde lo observa usted? Fíjese que usted lo puede observar en los 3 tipos de contenidos: conceptuales, cognitivo, psicomotor, procedimental y afectivo,
actitudinal. Ahí están los 3 contenidos reflejados, los 3 tipos de conductas en esos 3 tipos de contenido: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos tipos de conductas se desarrollarán a través de las actividades de aprendizaje propuestas. Es decir, hay actividades que deben de favorecer a que el estudiante se apropie a través de explorar y hacer la comprensión del objeto de estudio, del objeto matemático de estudio. No explicarle y tratar de convencer al estudiante que el área de la figura geométrica es esta, ¿verdad? Y usted le explica, mire, es esta. No, llévelos a la práctica, que ellos comprendan. Está el recurso del geoplano, muy bueno para el estudio de las figuras geométricas, ¿verdad? Usted los lleva, ¿verdad? A que ellos manipulen, formen figuras, determinen, por ejemplo, para figuras donde se puedan. Usted tiene que diseñarlas antes. Por ejemplo, que calcula el perímetro con figuras que se puedan calcular, porque hay figuras que definitivamente hay que tomar regla, ¿verdad? Para hacerlo. Pero puede partir usted con la propuesta de que el cálculo del perímetro y de área, de figuras geométricas, donde sea fácil para ellos, ¿verdad? A través del conteo, poder determinar, ¿verdad? Cuánto es el área, cuánto es el perímetro. Entonces, ahí, a través del hacer, podemos nosotros que ellos manipulen, exploren, que ellos comprendan el concepto de área, que comprendan el concepto de perímetro. Ya una vez lo han hecho, ya después entramos a la parte formal, definir qué es el perímetro, definir qué es el área. Con la experiencia de haber determinado el área de una figura geométrica a través del conteo, ¿verdad? Porque van a quedar en el geoplano, quedan unas cuadrículas, quedan unos cuadritos. Si usted ha pensado muy bien qué figura es, pueden quedar dentro del borde de la figura, que usted puede formar, ¿verdad? Con las hulitos, ¿verdad? O las cintas, ¿verdad? Esas que se estiran. Ustedes pueden contar, ¿verdad? Si quedan cuadritos completos, ¿cuántos cuadritos completos quedaron dentro de la figura? El estudiante puede decir, entonces vamos a tomar este valor. Entonces después lo llevamos a la parte, ¿verdad? Formal, que es utilizar la fórmula para el cálculo del área. Y el estudiante se va a dar cuenta que el mismo valor que se obtiene de esta operación es la que se obtuvo mediante el conteo. Ahora la pregunta es cómo relaciono, ¿verdad? Las medidas que yo tengo para poder aplicar la fórmula. Entonces ahí, ¿verdad? Es ese proceso guiado. Entonces aquí estamos desarrollando, ¿verdad? Contenidos de tipo cognitivo, psicomotor y la parte actitudinal. La parte actitudinal en el sentido de si es un trabajo individual, qué actitudes necesito desarrollar en los estudiantes, que desarrollen las actividades con interés, que haya perseverancia, ¿verdad? En el cálculo del área. Si lo vamos a hacer en grupo o en pareja, ¿verdad? Observar que las actitudes de ellos, ir promoviendo, ¿verdad? Un ambiente de aprendizaje, de armonía, de respeto, de mutua ayuda, ¿verdad? Entonces, esas son los contenidos actitudinales que ya están también en el programa y el docente debe de guiar el proceso tomando en cuenta también ese tipo de contenido. Álvarez García plantea 5 criterios a ser tomados en cuenta en aras de seleccionar los contenidos. 1. Los contenidos tienen que estar relacionados directamente con los objetivos. Ese es un criterio. Entonces, o competencia. Pero ¿qué pasa? Fíjese que hay algo característico en los programas. Los programas traen los contenidos. Entonces, que nos toca elaborar a nosotros a partir de los contenidos la competencia. Entonces, cuando nosotros elaboramos la competencia, debemos de tener cuidado que en la redacción debe de aparecer la temática o el contenido en la redacción.
Por ejemplo, área del cuadrado. En la competencia tiene que ir la palabra área del cuadrado. Es así tal cual. Traído así como lo vimos en el programa, en alguna parte, ¿verdad? De la redacción de los objetivos debe ir esa palabra, área del cuadrado. Debe de, otro criterio es la integración de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Debemos de tomarlo dentro de las actividades de aprendizaje, los conocimientos previos del estudiante, porque no es, ellos traen conocimiento, su mentecita no vienen en blanco, ellos tienen conocimientos previos, entonces hay que, como conocemos a nuestros alumnos, vamos a proponer actividades donde vamos a identificar los conocimientos previos, actividades de iniciación también, que no solamente puede ser para identificar conocimientos previos, sino para motivar al estudiante. Entonces, proponemos una actividad. No debemos de revelar al estudiante cuál es el contenido que vamos a ver. Eso es algo importante. Eso es, aunque con los libros en mate, ¿verdad? Si el alumno es bien listo, se va a dar cuenta cuál es el contenido, pero nosotros podemos proponer actividades que están en el libro o proponer las nuestras, tomando en cuenta el tiempo, no se le olvide. Entonces, proponemos una actividad. Esa actividad de iniciación lo podemos hacer para detectar conocimientos previos, motivar al estudiante y prepararlos para el nuevo conocimiento. Entonces, esta actividad de iniciación la puedo también aprovechar para relacionarlo con el contenido mediante esta actividad y la propuesta entonces de otras actividades. Entonces, hicimos estas actividades o desarrollamos estas acciones para esta actividad y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí es donde podemos incorporar elementos que ya son propios del contenido que se van a desarrollar. Entonces, deben de integrar los conocimientos, los contenidos. También otro criterio es la relación con el estado psicobiológico de los estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir? El estado del desarrollo mental, el estado cognitivo de los estudiantes. También algo importante es el área afectiva de los estudiantes. El docente en todo momento debe demostrar una actitud que favorezca el desarrollo de la autoestima de los estudiantes, la confianza, crear un ambiente de armonía. Porque muchos estudiantes prefieren no opinar y no participar cuando se identifica un ambiente donde no hay respeto, donde la opinión, ¿verdad?, de aquellos que nosotros creemos que les cuesta, ¿verdad?, matemática, pues es motivo para que otros puedan reírse o desestimar la opinión. Entonces, es el docente el que debe también de tener cuidado con esta parte, el área afectiva. Y es que hay algo importante. El área afectiva es determinante en el aprendizaje. Si usted como docente no logró motivar al estudiante, no logró integrarlo, el resto de la hora de la clase va a ser un tiempo que el estudiante no lo va a aprovechar, ¿verdad? Porque la falta de la motivación no está presente. ¿Verdad? Tomar en cuenta a cada uno de los estudiantes dentro del proceso. Acuérdense que todos los estudiantes tienen igual oportunidad de aprender. Algo importante también es la relación con el medio ambiente de los estudiantes. Entonces, los contenidos deben desarrollarse de tal manera que los podamos a los estudiantes llevar, por ejemplo, algún área de la institución, lo que yo mencionaba, ¿verdad? Calcular el perímetro y el área de la canchita, ¿verdad? De básquetbol que hay en escuela. Medir, por ejemplo, varios partes, ¿verdad?, de la escuela, como la pizarra, el marco de la puerta, el marco de la ventana, para calcular el área del perímetro. Eso se puede hacer. El cálculo del volumen. Nos vamos, por ejemplo, a la pilita que está, ¿verdad?, que es de la escuela. Nos vamos, tomamos la medida y calculamos el volumen. Entonces, aquí estamos ocupando el entorno
para integrar el conocimiento a la vida del niño, del estudiante. Y eso permite también poder generar un aprendizaje significativo para ellos. Entonces, que los estudiantes vean que hay una relación entre lo que se está viendo en ese contenido con la realidad en la cual él está inmerso, ¿verdad? Lo otro importante es la actualidad del contenido. Entonces, el contenido que se está desarrollando debe de ser un contenido actual, es decir, una necesidad de aprendizaje actual de los estudiantes. Entonces, por eso es importante también la revisión de los programas de estudio. En esta revisión de los programas de estudio hay algunos contenidos que los quitaron. Le voy a comentar. En los programas de estudio de bachillerato, ¿sabía usted que en matemática de tercer año se veían las pruebas de hipótesis? Que en estadística se ven estadística 2. Recuerdo que las pruebas de hipótesis eran parte de los programas de estudio. Pero estos contenidos ahora los quitaron, no era de actualidad. Entonces pusieron otros contenidos, ¿verdad? Pero lamentablemente estos contenidos que en bachillerato se dejaron, bueno, salieron desde la reforma que se hizo en 1996, estos contenidos los quitaron. Son contenidos que en la universidad todavía se están desarrollando, todavía. Y le estoy hablando de contenidos de matemática de bachillerato, las pruebas de hipótesis, la prueba de Student, la prueba de la normal, me recuerdo que se veían estas pruebas, pero en la revisión pues fueron considerados como contenidos desactualizados. Los contenidos, según César Cole, son el conjunto de saberes que deben de ser asimilados por los estudiantes. Son esencial para el logro de su desarrollo y socialización. Corresponde a un conjunto de conocimientos básicos y se presentan en teorías, conceptos, hechos, sucesos y datos en cada una de las asignaturas. Los ejes transversales son fundamentales para la convivencia en sociedad. Por eso tiene un efecto práctico y vivencial. Entonces los contenidos tienen un efecto práctico y vivencial. Por eso es que los contenidos, cómo se desarrollan, cómo se hace la entrega a los estudiantes deben de ser con ejemplos donde los estudiantes, situaciones donde los estudiantes se sientan identificados. En esa medida los estudiantes se van a interesar. Una de las debilidades y críticas que les hacían a los libros de texto eran los ejemplos, los problemas propuestos como ejemplos y como ejercicios bien descontextualizados. Por eso los estudiantes mostraban poco interés, no le encontraban la relación. Y matemática, ¿a mí para qué me va a servir? Y mire, para mí, ¿para qué me va a servir calcular o hacer esto? ¿Para qué me va a servir? Y todavía hay estudiantes que hacen esas preguntas. Pero si algo debo de reconocer con los libros ESMATE, es ese acercamiento significativo que ahora existen entre las situaciones problemáticas o los problemas propuestos en los libros. Si usted observa, esas situaciones son del entorno de la vida. Si una pupusa cuesta tanto y se compra tantas, con una bebida que cuesta tanto, ¿cuánto se paga? Ahí hay una ecuación, ¿verdad? Ahí hay una ecuación. Entonces se puede plantear como una ecuación, ¿verdad? O una operación, ¿verdad? Que incluye operaciones combinadas entre suma y multiplicación, ¿verdad? Entonces, revisa usted el programa. Esa es una de las fortalezas que yo ahora veo con estos libros, ¿verdad? De texto.
Bueno, ¿algún comentario o pregunta? No, licenciada, todo bien, gracias. Bueno, ¿y el resto? Sí, sí, todo bien. Todo Interesante. bien. Bueno, solo termino con eso porque traigo la idea de los tipos de conductas. Cognitivo, psicomotor y afectivo son esos tres contenidos que ahora los podemos nosotros ver en los programas. Los contenidos curriculares se dividen en conceptuales, referidos a datos, hechos, conceptos, principios, representan las áreas del saber, son el que es saber en cada asignatura. Los procedimentales, que se refieren a los métodos, técnicas, procedimientos, estrategias, habilidades y destrezas que se realizan para alcanzar los contenidos conceptuales. Son el cómo saber hacer y cómo resolver problemas o situaciones diversas. Y las actitudinales se relacionan con los valores, normas y actitudes. Buscan el desarrollo de la persona para la vida en comunidad. Responden el para qué, al para qué y buscan el aprender ser en los estudiantes. Bien, nos vamos a quedar hasta acá porque son las 9. El día de mañana vamos a continuar con el desarrollo de estos contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. Bueno. Está bien, licenciada. Silencio. Bueno, deseándoles una feliz noche. Continuamos el día de mañana de 8 a 10. Gracias igual, feliz noche para todos. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, feliz noche.